Conocer la fecha de la composición puede ser beneficioso para el entendimiento del Pentateuco, porque nos ayuda a determinar el contexto histórico detrás de la composición de su audiencia específica. Para los que atribuyen la paternidad literaria del Pentateuco a Moisés, la fecha del Pentateuco depende de la fecha del éxodo de Egipto, porque Moisés hubiera redactado y escrito el Pentateuco durante la jornada de Israel en el desierto después del éxodo. La discusión académica sobre la fecha de la composición es otro debate controversial. En el campo liberal, la opinión general es que el éxodo nunca ha ocurrido y, por lo tanto, la discusión de la fecha del éxodo no es considerada. Entre los conservadores, el debate se centra principalmente en dos fechas. La primera de las dos es estimada a ser en el año 1446 o 1447 a.C., conocido como la fecha temprana del Éxodo. La segunda es estimada a ser aproximadamente en el año 1260 a.C., conocida como la fecha tardía. En esta sección, miraremos algunas evidencias y la manera de interpretación de estas evidencias para las dos posiciones. La primera evidencia es centrada en 1 Reyes 6:1. Este versículo es central en la discusión de la fecha del Éxodo. El texto dice: «Y sucedió que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor». La fecha del 4º año del reinado de Salomón sobre Israel es aceptada entre los expertos a ser entre 966 y 967 a.C. Los que toman la fecha temprana del Éxodo calculan 480 años literalmente, lo cual haría la fecha del Éxodo en 1446 a.C. Los que toman la fecha tardía del Éxodo, o sea, aproximadamente 1260 a.C., dicen que 480 años no tenía la intención de ser tomados literalmente. Esto es porque 480 es la multiplicación de 40 por 12, dos números importantes usados frecuentemente en textos bíblicos. Por ejemplo, el número 40 es usado más de 20 veces como 40 días o 40 noches y casi 50 veces como 40 años. Por lo tanto, se propone que es un número simbólico o esquemático, algo como 12 generaciones de 40 años cada una. Una generación fue más precisamente calculada a ser aproximadamente 25 años, lo cual resultaría con 300 años, o sea, 12 generaciones de 25 años, cual sería 300 años en total. Se propone que este cálculo es más preciso al simbólico esquemático 480 años, resultando con la fecha más tardía de aproximadamente 1260 a.C. Éxodo 1:11 es el otro texto bíblico que es importante en la discusión de la fecha del Éxodo. Éxodo 1:11 dice: «Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés». Ese versículo es importante para los que toman la posición de la fecha tardía del Éxodo. Ellos dicen que la ciudad Ramsés en Éxodo 1:11 es la ciudad Pi-Ramsés, que fue construida por el faraón llamado Ramsés II por ahí en el año 1270 a.C. Esto significaría que los israelitas todavía estaban esclavizados en Egipto alrededor del año 1270 a.C. para construir esta ciudad, lo cual haría la fecha temprana de 1446 o 7 a.C. para el Éxodo imposible. Entre los que toman la posición de la fecha temprana, hay algunos que dicen que el nombre Ramsés en Éxodo 1:11 es una actualización editorial. Por ejemplo, nombres como Hebrón en Génesis 13:18, 23:19, 37:14 y Números 13:22, cual anteriormente fue Kiriat Arba, como dice en Génesis 23:2.
o la ciudad Dan en Génesis 14:14 y Deuteronomio 34:1, cual anteriormente fue Laís, como dice Jueces 18:29. Además, históricamente, los faraones no típicamente nombraban sus ciudades con sus nombres personales, sino con nombres que tenían relación con sus dioses. Es posible que el nombre Ramsés, que significa engendrado por Ra, cual es el dios del sol y un dios principal de Egipto, fue un nombre dado a la ciudad muchos años antes y no exclusivamente por Ramsés II. Génesis 47:11 muestra que Jacob entró y vivió en la tierra de Ramsés, lo cual muestra que es posible que el nombre Ramsés existiera muchos siglos antes. Jueces 11:26 también provee una pista sobre la fecha del Éxodo. El texto muestra a Jefté diciendo al rey de los amorreos: mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arnón, 300 años, ¿por qué no las recuperaste durante ese tiempo? Los teólogos han llegado a concluir que este mensaje de Jefté hacia el rey de los amorreos ocurrió entre los años 1130 y 1073 a.C. Los que toman la posición de la fecha temprana observan la mención de Jefté como si Israel ya habitara en la tierra prometidas desde 300 años atrás, lo cual pondría la fecha de entrada a la tierra prometida entre 1430 y 1373 a.C. Además, Israel estuvo en el desierto por 40 años con Moisés, lo cual pondría la fecha del Éxodo aproximadamente en 1470 y 1413 a.C. En otras palabras, esta fecha cae bien con la fecha temprana del Éxodo de 1446 y 7 a.C. Los que toman la posición de la fecha tardía dicen que la fecha del mensaje de Jefté al rey de los amorreos no es certera. El contexto del mensaje muestra que Jefté estaba usando 300 años como una referencia general y no un número específico. Además, la fecha más precisa del mensaje de Jefté puede ser por ahí en 1070 a.C., lo que pondría la fecha de la entrada a la tierra prometida aproximadamente en 1370 a.C. y la fecha del Éxodo en 1410, lo cual es casi 40 años por fuera de la fecha temprana. Las evidencias arqueológicas hasta ahora no han podido resultar con una conclusión precisa. Las evidencias arqueológicas de las ciudades que fueron invadidas durante la conquista de Josué tenían evidencias de la invasión que ocurrió en el siglo XV a.C. y también en siglo XIII a.C., las cuales soportan ambas fechas. Datos extrabíblicos muestran que Egipto probablemente tenía control imperial de Canaán desde aproximadamente 1400 hasta 1250 a.C. La fecha temprana tendría que tener a Israel ocupando Canaán en vez de Egipto. Sin embargo, existe evidencia en un monumento egipcio llamada Estela de Meremtah, que data alrededor de 1237 hasta 1227 a.C., el cual registra una conquista de Egipto contra Israel por el faraón Meremtah. Esto haría la fecha tardía, aproximadamente 1260 a.C., imposible, debido a que Israel hubiera estado en el desierto por 40 años, y los libros del Pentateuco no registran ninguna conquista egipcia sobre Israel. Bueno, en conclusión, la discusión intensa sobre la fecha del Éxodo no ha producido una respuesta exacta. Todavía hay muchas investigaciones arqueológicas y estudios que se están haciendo sobre este tema. Lo que es importante conocer de todo esto es que hay datos bíblicos, arqueológicos y extrabíblicos que soportan las dos fechas específicamente, la fecha temprana y la fecha tardía, que por lo menos muestra la historicidad del Pentateuco. Obviamente, hay otros eruditos que proponen otras fechas diferentes a las dos mencionadas. De todos modos, es preferible no ser dogmático con las fechas, sino mantener un nivel de humildad y esperar por más evidencias antes de concluir con más certeza.